les damos las bienvenidas a todos. La verdad que es una alegría, una fiesta. Acá estar en Espacio Vital a la par de mi amiga, coequiper, compañera de tantos caminos, sobre todo relacionados a la alimentación saludable, lo que hemos llamado de diferentes maneras: nutrición fisiológica, alimentación consciente, y a través de diferentes nombres, términos y conceptos en este camino que venimos transitando con Laura, que es evolutivo, ¿no? Porque la nutrición no tiene, en términos de nutrición, nadie tiene la última palabra. No. Venimos todos haciendo un proceso de evolución, cada uno a su manera, con sus tiempos, con diferentes formaciones, para poder brindar lo mejor y también aplicarlo a nosotros mismos. Por supuesto, ese es el primer leitmotiv también. Y así, una vez que lo ponemos a prueba en nuestro cuerpo, en nuestro ser, poder transmitirlo a nuestros coaches, aprendices, pacientes. Estamos aquí para acompañarlos a ver un poquito más de cerca qué está pasando a la hora de hacer un proceso de cambio, de transformación en el paradigma alimentario. Si hay dificultades, cuáles son esas dificultades y poder atravesarlas, ya sean temores, creencias, miedos, incertidumbres, tener al frente nuestro, ¿no?, la situación que nos estaba impidiendo alcanzar algún resultado. Y cuando lo podemos ver, ya tenemos, yo diría, más de la mitad del camino hecho, porque podemos intervenir. Y cuando intervenimos, ahí eso requiere un proceso de transformación que puede ser simple o más simple de lo que parece, que puede ser abordada desde la liviandad del aprendizaje, ¿sí? Y que por supuesto requiere de un conocimiento que no teníamos, ¿sí? De poner la energía en algo que no la estábamos poniendo, para que eso pase a naturalizarse y se sedimente y quede como una plataforma de cambio para poder hacer el nuevo camino, el nuevo proceso. Y acá estamos nosotras para poder, nuestro deseo, nuestro propósito con este encuentro es inspirarlos. Que se lleven hoy de acá herramientas de aprendizaje efectivo para poder hacer hoy lo que ayer no sabían o no podían. Y poner, en la medida de nuestras posibilidades, un poquito de luz sobre conceptos, ideas, información que a veces resulta contradictoria, es abundante y abruma. Entonces, ante eso mucho, confuso, enorme, tomar algo, anclar en eso y que se lleven eso para poder dar un paso más en el cambio de hábitos. Tengo 46 años, 3 hijos de 16, 14 y 8 años. Soy médica desde hace 20 años, homeópata desde hace 18 años. En el naturismo vengo incursionando y aprendiendo desde antes de recibirme de médica. Ahí me hice vegetariana, llevo 23 años con una base de alimentación vegetariana. Llegué hasta el crudo y veganismo 100% durante 2 años y medio. Después de eso, desde hace un tiempo, este año, empecé a consumir huevos y es lo único que consumo, podría decir, por el momento, del reino animal. Y también volví a consumir algunos alimentos cocidos. Sobre eso podemos hablar después durante este taller. Y mis hijos son vegetarianos desde la panza. Mis pacientes, a quienes me dedico con todo el amor del mundo, vienen en general haciendo procesos de cambios de hábitos y además un tratamiento médico integrativo. Entonces eso a mí me lleva a una permanente búsqueda de capacitación, no quedarme con la última palabra o en la certeza. Entonces a partir de ahí también me he formado para hacer tratamientos biomédicos de autismo y me voy especializando cada vez más en lo que es alergias
e intolerancias alimentarias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la convocatoria. La verdad yo estoy muy contenta de estar en Tucumán. Como lo dije el mes pasado, esto es algo que ya queda instalado. No me voy a ir de Tucumán, sino que todo el año voy a venir, cada mes y medio, a brindarles con Graciela todo el proyecto que tenemos para poder producir un efecto multiplicador en todo lo que queremos transmitirles, que en mi caso no es ni más ni menos que experiencia de vida, además de haber estudiado y seguir estudiando. Les cuento brevemente, yo soy Laura Vanelli, voy a cumplir 58 años, tengo 2 hijas que también desde la panza se alimentaron de la misma manera que se alimentó la mamá, de manera vegetariana, también consumo huevos, he pasado por el crudiveganismo, por la macrobiótica, por el ayurveda, y hoy lo que les puedo decir, como bien lo dijo Graciela, lo mejor que tenemos es un abanico de posibilidades y un abanico de opciones de las cuales vamos a tener que poder elegir, pero las vamos a elegir de acuerdo a nuestro autoconocimiento. No hay otra manera. Graciela puede cumplir una labor espectacular, yo lo mismo, pero si no intentamos nosotros conocernos a nosotros mismos, es muy difícil llevarlo adelante. Soy maestra jardinera y diseñadora de modas, y la vida me llevó a tener que estar hoy acá en este lugar parada contándoselos. Hace más de 10 años mi hermana tuvo un tumor, un meningioma tamaño mandarina. Ella vive en Estados Unidos. Viajé y acompañé todo el proceso previo a la operación. Acá sí tuvimos que recurrir a la medicina convencional. Son estos casos que nosotros siempre nombramos. En casos de urgencia sí hay que recurrir a la medicina convencional, a la alopatía. En el mientras tanto no suceda algo grave, es ideal poder autoconocerse y prevenir enfermedades. La realidad es que decido cambiar mi profesión porque el destino me llevó a darme cuenta que en esta vida yo tenía otro propósito. En la mitad de la operación, el tumor que tenía, el meningioma que tenía mi hermana, se explota y se enrosca en el nervio óptico, con lo cual una operación de 7 horas terminó siendo de 14. En ese momento yo hago la promesa de que si mi hermana se salva, mi vida va a cambiar rotundamente y voy a estar en este camino, a transmitir lo que considero que es importante y lo que considero que es lo que vine a hacer. Por suerte, mi hermana está muy bien, atravesamos todo ese periodo con mucha felicidad, nos amigamos con el tumor, le pusimos nombre, y esto es para contarlo porque cuando a nosotros en el grupo familiar o en amigos nos enteramos que alguien tiene algo, lo importante es darnos cuenta por qué pasó ese algo. Hay muchas cosas que hay que rever y hay muchas cosas que hay que sanar. Soy el eslabón entre paciente y médico. Yo tengo todas las herramientas para que a ustedes les sea más fácil este proceso. Si bien la doctora Graciela Varela los atiende como pacientes y también sostiene todo el tema nutricional, hay una parte que es la parte práctica, que si no se sabe cómo desarrollarla, cómo organizarnos, qué compras hacer, para qué sirve cada producto y cómo lo podemos trabajar, van a caer en el intento. Entonces eso es importante. Hoy pertenezco a Espacio Vital y a la red de medicina integrativa que la lidera en Buenos Aires el doctor Fabián Volpe, que algunos de ustedes ya lo conocen. Ella es Lalita Salas, la directora del Instituto Ann Wigmore de Puerto Rico. Ann Wigmore es principal referente en alimentación viva. La doctora Ann Wigmore, que fue la maestra de Lalita, fue la descubridora y desarrolladora del pasto de trigo, wheatgrass, el jugo de pasto de trigo y todos los pilares de la comida viva básicos. Los ¿sí? brotes. Los brotes, fermentados, germinados, etcétera. Y bueno, acá está, bueno, esto ha sido en Buenos Aires.
este primer encuentro, y el segundo acá en Tucumán. Ya Bautista tenía 5 meses. Su primera comida fue el wheatgrass. El wheat. ¿No? Y acá estamos con Cousins también. Sí, sí. Otro pilar de la nutrición vegana y raw. Sabemos y estamos acá todos o la mayoría, ya sea porque hay alguna enfermedad crónica no transmisible, que a diferencia de las enfermedades agudas, que eran el desafío en medicina hace 1, 2, 3 siglos atrás, las enfermedades agudas, infectocontagiosas, no es que no hay, pero hoy el principal motivo de consulta y causa de morbo y mortalidad son las enfermedades crónicas no transmisibles. Obesidad, diabetes, cardiopatías, nefropatías, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurológicas, degenerativas, cáncer. Y hay algo que está sucediendo, ¿no? Que en estos últimos 20, 30 años el crecimiento de estas enfermedades crónicas es exponencial. De alguna manera, todos los que estamos acá, lo que nos motiva es tratar, mejorar o prevenir estas enfermedades crónicas en nosotros y en nuestros hijos. Y también, Gra, acompañar la enfermedad, esto que decía recién, ¿no? Que el tumor de mi hermana tenía un nombre, poder ver qué pasa, qué sentimos, cuál fue la causa, porque a veces encontramos la causa de por qué pasó tal o cual cosa. Hay una diferencia, ¿no? Entre engullir inconsciente y alimentación consciente. Vamos caminando por el camino de la vida, tranquilos, hasta que aparece algo llamado enfermedad, que nos saca de ese camino de armonía, y buscamos que a través de un tratamiento medicamentoso o una cirugía se restaure el estado previo de armonía. Y a eso lo llamamos salud, si logramos restaurar esa armonía perdida. Ahora, salud es solamente la desaparición de los síntomas. Esto, que es una parte de la medicina, y no está mal, por favor, ¿sí? Esto es la medicina del combate, la reparación. A veces tenemos que sacar las papas del fuego. No es la única manera de abordar los problemas de salud. Puede ser abordado de otra manera los problemas de salud, o pueden ser complementados con un tratamiento médico integrativo. Lo que se aspira es, de acuerdo a la situación de la persona, por supuesto, volver al estado de salud o de armonía, pero tenemos en cuenta también, ¿no?, las causas que llevan a perder la armonía, que no pasan solo por lo biológico, la comida, lo ambiental, es mucho más que eso. Entonces buscamos restaurar ese bienestar general, la paz, la armonía, a través de múltiples maneras que nos permiten entrar en contacto con nosotros mismos, sanar nuestras heridas y lograr el equilibrio interior. Entonces acá hacemos una medicina de el restablecimiento, la armonía y preventiva también. Y si logramos tratar de estar en eje, esto que estaba explicando la doctora no va a suceder. Pensar antes de hablar, pensar antes de elegir qué es lo bueno para mí. Empezar a vernos holísticamente, no por partes, que es como estamos acostumbrados a que la medicina nos vea. Un corazón, un estómago, un riñón. Y acá lo que estamos intentando es de integrar todo, pero no solo la medicina, sino el quehacer cotidiano, algo tan simple como me levanto y un hola a todo mi grupo familiar. Y si vivo solo, un hola a la naturaleza, que es lo que me contiene desde que el hombre es hombre, ¿se entiende? A ver a quién le hace sentido el alimento moderno, ¿no? ¿Cuál pesa más en la balanza? Pan, leche, el alimento moderno. Miren, ¿qué sucede cuando nos planteamos hacer un cambio? Acá tenemos la cola para medicamentos y cirugías y acá la cola para cambiar el estilo de vida. Nadie.
Tenemos que hacer que sea al revés. Eso es lo que pretendemos. ¿Cuáles serían los pensamientos, las creencias que nos llevan a veces a estar en esta cola? Es más fácil, más rápido. Yo la preparé 48 horas, jugos, licuados, wheatgrass, espirulina, y la operación salió bien. Hasta el mismo médico se sorprendió cuando a las 48 horas le dio el alta. Una chica que le habían abierto la cabeza con 36 puntadas, o sea, no era algo sencillo. Entonces, hay otra cosa que vos dijiste recién, que es el tema del síntoma. ¿Qué pasa? La medicina convencional les va a dar una pastilla para sanar, por ejemplo, un dolor de hígado. Se va a pasar, pero va a pasar un tiempo y va a haber otra complicación. Y seguramente esa complicación va a venir de esa medicación, pero no lo razonamos de esa manera. Entonces, lo importante que queremos acá es esto. Me duele el hígado. ¿Qué pienso yo hoy, Laura Vanelli, si me duele el hígado? ¿Qué bronca contenida tengo? ¿Qué mala sangre me hice? ¿Qué es lo que quiero cambiar y hay obstáculos y no lo puedo cambiar? No digo ¿qué comí? A lo mejor comí algo que me cayó mal, pero no me cayó mal el alimento, seguramente. Me cayó mal las otras preguntas que no puedo encontrarle solución. ¿Se entiende? Buenísimo. Y además esto, que volviendo a ese ejemplo del gráfico de voy por el camino de la vida y algo me saca, y a eso lo llamo enfermedad, tengo un problema de hígado o un dolor de cabeza y tomo un analgésico, me pasa el dolor de cabeza, a la semana siguiente me vuelve a suceder, vuelvo a tomar otro analgésico, me pasa, después ya no me pasa ese dolor con ese analgésico, tomo uno más potente y así no soluciono el problema y voy alejándome cada vez más del camino de armonía, ¿sí? Entonces, y ya necesito otro medicamento para tratar los efectos adversos o gastrointestinales del analgésico que estoy tomando, y se produce una sumatoria de síntomas nuevos sin solucionar el problema de base. Entonces, si el auto va andando y se enciende una luz en el tablero y me molesta, no la quiero ver, si le corto hace el ruido, cable, subo la música y no lo escucho. Bueno, voy a seguir andando el auto y se me va a terminar fundiendo el motor. Porque era la luz del aceite, por ejemplo. Se me estaba acabando el aceite. Un dolor de muela que no lo soporto más. Sí. Y ahí también porque estoy de acuerdo. No es que estamos en contra de la alopatía, sino que hay que unirla, y hay que usarla en el extremo. Sí, si el dolor es necesita. Claro, vamos a hacer, y lo que empezamos a hacer hoy con GRA es corrernos del sistema. Sí. Dar las herramientas para que nos podamos correr del sistema. En este camino, en este proceso, como dijo Laura, la idea es acompañarlos a hacer los cambios necesarios para tener herramientas para autogestionar su salud, ¿sí? Lo cual no implica que se requiere el acompañamiento profesional y realizar los estudios clínicos necesarios para saber si vamos por buen camino, si hay algún desequilibrio de nutrientes, hormonas, si hay toxicidad, acumulación de metales tóxicos, cómo están los minerales, los oligoelementos en el cuerpo, cómo está el equilibrio de los macronutrientes. Bueno, todo eso se puede determinar. Si hay intolerancias o alergias alimentarias, se puede hacer estudios de ácidos orgánicos urinarios para detectar disbiosis, alteración de la microbiota, y a partir de ahí también poder operar cambios en la persona. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Todas estas terapias, yo sé a lo que iba Fabián, no están en general reconocidas por las obras sociales, y la autorización de análisis clínicos tiene un mínimo obligatorio. Bueno, acá está nuestro... bueno, estamos haciendo camino al andar y somos los que vamos construyendo el nuevo paradigma sobre el viejo paradigma que se está desmoronando, se está cayendo a pedazos, pero sin embargo es el que persiste, y también hay mucha presión de las industrias, la industria farmacéutica, la industria alimentaria. Bueno, nos tocó vivir en este momento, entonces vamos a poner en juego nuestra creatividad y también hasta dónde podemos
exigir como consumidores, como afiliados de las obras sociales, por ejemplo, y como consumidores en general, para poder tener el derecho a acceder a la salud, la elección de tratamiento médico y de tratamiento nutricional. Bueno, ahí cada uno va haciendo su puntita. Nosotros como reeducadora alimentaria y médicas, y bueno, habrá abogados y otros profesionales que desde su labor también van impulsando el cambio de paradigma. Y esto se hace desde la conciencia social. Comparemos vivir en el siglo XX versus vivir en el siglo XIX y en el siglo XXI. ¿Qué ha cambiado? Los genes no han elegido, no han pactado mutar en 20, 30 años y dar lugar a la epidemia de enfermedades crónicas que tenemos hoy en día y de autismo. Entonces, comparemos el entorno, las exposiciones físicas, un gran entorno estresor tenemos. Dentro de las exposiciones físicas, la contaminación sonora, por ejemplo, de los aeropuertos, de las grandes ciudades, las ondas electromagnéticas, las exposiciones químicas, metales pesados, agrotóxicos, plásticos. Dicen que tenemos más o menos el equivalente a una tarjeta de crédito de plástico introducida en el cuerpo con la cantidad de microplásticos que se nos van acumulando. Exposiciones biológicas, alimentarias, etológicas, sociales y demás. Entonces, ante tantos factores estresores, sucede que estamos impulsando esta epidemia de enfermedades crónicas. La malnutrición. Cuando escuchamos malnutrición, quizás nos vamos a pensar en el sobrepeso, en la obesidad o en la desnutrición. Son aspectos de la malnutrición. Podemos estar malnutridos cuando hay desnutrición, desequilibrios de micronutrientes, vitaminas, minerales y oligoelementos. Muchas veces atendemos al desequilibrio de los macronutrientes, que son los que nos dan las calorías y la estructura, para la estructura y las funciones del cuerpo, pero también están los micronutrientes, que son estos vitaminas, minerales y oligoelementos. Se detecta últimamente una gran carencia de ellos, variando, sí, de acuerdo a las poblaciones, al tipo de dieta, pero siempre hay carencia. Los vegetarianos tienden a tener más carencia de vitamina B12, ¿sí? Y de algunas vitaminas liposolubles. Dentro de la alimentación convencional hay notorias carencias también, quizás no de B12, pero sí de vitamina D. Hay una epidemia de hipovitaminosis D, independientemente de la alimentación. Podemos hablar de eso después. Vitamina C debido al estrés, bajísima. Y así, entonces, a través de estos análisis de laboratorio o de la clínica del paciente, de la situación del paciente, podemos llegar a suplementar adecuadamente para mejorar las funciones biológicas, porque los micronutrientes se requieren en muy pequeñas cantidades comparado con los macronutrientes, que son proteínas, grasas y carbohidratos, pero son sumamente necesarios para la vida. Y si nos faltan, dejan de cumplirse funciones importantísimas en el cuerpo y provocan innumerables síntomas en todos los tejidos, órganos, aparatos, sistemas, y que pueden solucionarse total o parcialmente administrando el micronutriente correspondiente. Ciertos alimentos que consideramos que es muy importante consumirlos, pero no sabemos que quitan otros alimentos. Como por ejemplo, hemos tenido mucha discusión con el tema de los lácteos, sobre todo la leche de vaca, cuando decimos roba el calcio. Y realmente, por suerte, la doctora Varela va a poder demostrar científicamente que sí roba calcio la leche de vaca. Uno de los tantos, ¿no? Otro paradigma que se cae a pedazos, ¿sí? Los genes, lo genético, cuánto de los padecimientos de la humanidad son de causa genética. Bueno, en el siglo pasado atribuíamos a los genes mucha más causalidad de la que hoy se le puede atribuir. Hoy se dice que la mayor cantidad de los sufrimientos, padecimientos de la humanidad, hasta 98%, dice Bruce Lipton, biólogo celular, autor de La biología de la creencia, les recomiendo ese libro. Bueno, él dice 98% son de causa epigenética, 2% restante de causa genética. Pero si tenemos bien el terreno, esa genética no se va a despertar. La biología de la creencia, de Bruce Lipton.
Y uno de los experimentos, de los primeros experimentos que ha dado origen a la ciencia de la epigenética es con estos ratones que tienen el gen agouti. Cuando tienen el gen agouti, que es un gen dominante, se transmite por herencia mendeliana, la característica es que poseen pelo amarillo, ¿sí? Porque les falta melanina, tienden a ser obesos, no responden a la saciedad, hay alteraciones en la sensación de saciedad y suelen tener problemas cardíacos, diabetes y demás. Toda ratona preñada con el gen agouti tiene los ratoncitos, pelo amarillo, obesos, etc. En este experimento lo que hacen es separar dos grupos. Uno es el grupo control, se llama grupo control, aquel grupo experimental que nos permite comparar después con el otro grupo en donde vamos a introducir algún cambio. El grupo control sigue con las mismas pautas que venían teniendo de alimentación, estilo de vida, y el nuevo grupo recibe una alimentación totalmente diferente, muy cuidada, como para una embarazada, rica en vitamina B12, folatos, dadores de metilo, etc. Y la resultante es que del segundo grupo donde hacen la modificación, las ratonas tienen ratoncitos de pelo marrón, oscuro, delgados, que el gen se había mutado. No, imposible, una mutación genética positiva por evolución natural, jamás de una generación a otra. En un humano tarda 100.000 años, en un ratón menos, porque menos. Sí, dura menos el paso generacional, pero imposible. No, el gen estaba, no se había manifestado. Y no se había manifestado porque había habido cambios a nivel de lo que se llama metilación del ADN, cambios epigenéticos, que habían permitido que el fenotipo, o sea, la expresión de los genes del genotipo, se llama fenotipo, que el fenotipo sea favorable y que estos ratones puedan tener otra perspectiva, otro pronóstico de vida. Entonces, los factores epigenéticos alteran el fenotipo sin cambiar el genotipo. Los genes siguen estando, inclusive se transmiten por varias generaciones los cambios epigenéticos. Entonces, en madres que han pasado hambre, por ejemplo, durante las guerras, la Segunda Guerra Mundial, transmitieron esos cambios epigenéticos a sus hijos que habían desarrollado la capacidad de aprovechar al máximo todos los nutrientes, todas las calorías. Entonces, un poco de más que comían, desarrollaban obesidad. Y miren, las abejas son otro ejemplo de epigenética. La obrera y la reina nacen del huevo fecundado. El zángano no. Pero ¿cuál es la diferencia entre la obrera y la reina si tienen los mismos genes? ¿Sabían eso? ¿Qué la transforma en reina? El alimento, claro. La reina come solamente jalea real. La obrera come al comienzo jalea real, néctar, y después ya le quitan la jalea real. Acá hay dos hermanas gemelas separadas al nacer que se encuentran en un programa norteamericano y habían sido obviamente criadas en distintas familias con diferentes costumbres. O las dos tienen el gen de la obesidad o ninguna lo tiene. Este es otro ejemplo de epigenética. En los niños, me encanta que haya niños, que haya mamás. Hoy es el momento de impartir a nuestros niños los cambios de hábitos alimenticios y se puede, justamente esa es la idea. Aprender. Yo como maestra jardinera, como les conté antes, les cuento que esto fue yo tenía 23 años, voy a cumplir 58, donde tenía mi primer grupito de nenes. Cuando les hacía las preguntas, la entrevista a la mamá, había agregado, ¿comen frutas y verduras? Y el problema mayor era, no comen frutas y verduras. Mi respuesta era, ¿y vos qué haces para que coman frutas y verduras? Y no, si me dice que no, te imaginás, no quiere la fruta, le doy una galletita. A partir de ese grupo, donde les diría que el 99,9% de los chicos no comían frutas y verduras, se me ocurre armar una huerta en el jardín.
que al principio los chicos estaban contentos, pero ustedes tendrían que haberle visto cuando ya se llevaban todos los viernes uno una zanahoria, donde había descubierto que la zanahoria tenía hojas, otro se llevaba una plantita de lechuga, otro se llevaba rabanito. Los padres en la fiesta de fin de año, no me olvido más, fue el gran aplauso porque era el primer grupo que había empezado a comer ensalada y frutas. Estaban los cumpleaños y al día de hoy una de mis alumnas la vi hace 3 meses y me dice, siempre me acuerdo de vos. Le digo, ¿por qué? Porque yo quería chisitos y vos nos explicabas que los chisitos nos hacían mal y yo no entendía. Bueno, hoy esa nena es vegetariana, se dedica a la nutrición y yo, bueno, ven qué simple, fue plantar la semillita. En otra oportunidad plantaron semillita en la tierra de girasol, 40 regaron con agua y había uno que regó con Coca-Cola. Esto pasó en el curso de mi hija. Cuando vuelvo para ver cómo estaban las plantas y la experiencia de ellos y si habían podido comer las hojitas de girasol, me cuenta este nene que a él se le había ocurrido regarla con Coca-Cola. Y yo le digo, ¿y qué pasó? Se murió. Fue genial, porque todos sentados, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Es buena la Coca-Cola o no? Entonces, ahí ellos, la experiencia, lo vieron ellos mismos y ahí la deducción era que hacía mal la Coca-Cola. Nutrición en la infancia. Bueno, este es un chistecito. Ahora viene el chiste, todos los chistes juntos. Lee el cuento el papá al nene, ¿no? Leemos los cuentos a nuestros hijos. Blancanieves fue envenenada con una manzana. Jack encontró un gigante en el árbol de habichuelas, ¿sí? Y miren lo que le pasó a Alicia cuando comió el hongo. Y te preguntas, ¿por qué no quiere comer frutas y vegetales? Es que los cuentos están pensados por los productores, me parece. Esto es humor negro. Le dice la leona al león, ¿no? Que acaba de tener su cacería. Alberto, por favor, tú sabes las de azúcar que le ponen a eso. Esto nos sirve para todos, ante lo mucho, ¿no? Allá en la punta de la montaña está la meta de que sea 100% sin harinas o 100% saludable, orgánico. Y a veces, ante esa dificultad, no poder llegar a ese estándar, ante lo mucho, a veces nos cuesta y no hacemos nada, ¿no? La propuesta sería avanzar paso a paso en el cambio de hábitos, tomando una cosa por vez. Se tienen que llevar de acá, esa es la propuesta, un propósito, el que a ustedes les resulte posible, pero diferente a lo que ya vienen haciendo. Estirarse por sobre las dificultades o las limitaciones que ustedes registren que tienen acá. Hacer como algo extraordinario, no ordinario, no común, no cotidiano. 100% dejar las harinas. No, hoy se puede comer una buena harina integral que está amasada con masa madre. Y estamos comiendo una buena harina integral. Y de vez en cuando nos damos un gusto de comer una pizza hecha con harina integral con masa madre. Un rico pan, todo esto si no somos celíacos, un rico pan de masa madre. Allá arriba, no, es un laburo bárbaro. Yo prefiero directamente, me quedo con el supermercado, voy comiendo un poquito más de verdurita. Hay gente que nos viene a ver y dice, no, yo como sano, re sano. Compro pollo, ¿qué pollo? Como huevo, ¿qué huevo? Utilizo sacarina en vez de stevia, utilizo un pollo que no sabemos ni lo que comió, utilizo un huevo que tampoco sé si la gallina, pobrecita, estuvo caminando en el pasto o estuvo encerrada con toda la tensión. Entonces, bueno, esas son las cosas que, claro, los 10 pasitos o tantos pasos que hay que cambiar para los cambios de hábito. Harina de trigo, a su vez blanca o integral, cuando es realmente integral, o harinas de otros cereales, con o sin gluten,
Y dentro de esas tenemos las refinadas, que son las harinas utilizadas comúnmente para celíacos, de arroz, maíz, también son blancas refinadas, no es cuestión de reemplazar una harina por otra todos los días, todo el tiempo, pero ya de por sí va a ser un gran paso si en lugar de consumir un panificado común con harina blanca de trigo, se consume una galleta de arroz, algún panificado sin gluten, como una transición. Tampoco nos vamos a quedar en eso. Así vamos haciendo la transición hacia las masas madres, y también disminuir la cantidad de panificados y de harinas que se consumen. Mejor si llegamos a harina casi cero, ¿sí? Pero siempre una mejor o menos peor de la que se consumía antes, y con cuidado de no abusar. Y si de pronto no hay restricción porque no hay un diagnóstico de celiaquía o de intolerancia al gluten en donde se deba restringir el consumo de harinas con gluten al 100%, entonces algún permitido en algún evento, en alguna fiesta. Registramos también lo que dice el cuerpo, ¿sí? Si de pronto eso que he consumido, aunque sea eventualmente, me hace mal, me cae mal, bueno, evitaré seguir consumiéndolo, y quizás haya alguna intolerancia al gluten no diagnosticada, algún falso negativo en el laboratorio. Pero si de pronto había clínicamente había trastornos digestivos en el consumo cotidiano de harina, la persona deja de consumirla, mejora sus síntomas digestivos, y a la par va haciendo otras cosas, tomando probióticos y consumiendo otros alimentos saludables, con el tiempo puede ser que pueda volver a consumir harinas eventualmente. No lo vamos a hacer de manera frecuente, pero se puede consumir tranquilamente y el cuerpo tiene cómo procesar eso. Y bueno, si sigue siendo un gusto, se pueden dar tranquilamente con ese gusto. Los trastornos autoinmunes son de origen multicausal, requieren un abordaje integral. Este aporte que trae Laura es buenísimo. Y después en la parte biológica encontramos, sí, el gluten. La intolerancia al gluten no celíaca está muy vinculada a la tiroiditis de Hashimoto. El gluten es el iniciador o potenciador de la mayoría de las enfermedades autoinmunes, hablando de la comida, ¿sí? Restringiéndonos a los alimentos. Y sí, además hay otros nutrientes esenciales que suelen estar en déficit y potenciar este problema, así que hay que investigar selenio, zinc, otros oligoelementos, vitaminas, minerales y desequilibrios de hormonas, neurotransmisores que pueden llevar a esta situación. El intestino, sanar el intestino permeable, corregir la disbiosis, que es la alteración de la microbiota, que antes llamábamos flora intestinal, ¿sí? A la par de todo lo que puede sumar al bienestar personal, al equilibrio de la fuerza vital o energía vital. Yo utilizo la homeopatía, al autoconocimiento, al sanar heridas de la infancia. Bueno, todo eso en cada persona repercute de manera diferente, porque son distintos factores, distintas causas que vamos mirando, atendiendo para poder dejar en equilibrio a todo ese complejo sistema o hermoso, abarcativo sistema que es el ser humano. Hay algo que podemos hacer dentro del cambio alimentario que es básico para todo el mundo, y de ahí se va construyendo sobre esa base, por supuesto, un plan nutricional individual. Porque no hay una dieta ideal para todo el mundo, tanto en proporciones de macronutrientes como en tipos de dieta que vamos eligiendo de acuerdo a la persona, a predominio vegetariano, a predominio paleolítica, a predominio GAPS. Bueno, hay muchas variantes, pero igual de todos modos se construye de acuerdo a la persona que necesita hacer un cambio alimentario y a la patología que tiene. Hay un montón de hidratos que nos dan mucho más fuerza que un plato de pastas. Y en todo caso, si tenés ganas de comer un plato de pastas, se puede consumir un buen plato de pastas que puede ser sin gluten, de buena calidad, o de harina integral de buena calidad. Están las pastas de Campo Claro que se pueden consumir. Obviamente no es que uno va a consumir toda la semana esas pastas o
vas a suplantar las carnes, porque esto es lo que pasa cuando uno decide hacerse vegetariano. Suplanta las carnes con los hidratos de carbono, que es un grave error. Y en el caso del deporte, si sos vegetariana, aumentar la cantidad de huevos, no sufrir. O sea, si yo decido dejar las harinas, bueno, ¿con qué puedo ir suplantándolas? Recuerden que para el cerebro lo que más necesitamos es buena calidad de grasa. Glutamato monosódico, el veneno de los 1001 nombres. Carnes y huevos que sean de animal de pastoreo, vaca que coma pasto. También está bueno la cocción rápida, el salteado, con aceite de coco. Los oxalatos se encuentran en el reino vegetal, en algunas verduras, en mucha cantidad, como la remolacha, la espinaca, acelga. ¿Y qué sucede? No es que sea malo de por sí el oxalato, pero si entra masivamente, forma cristales en el cuerpo, se acumula, genera cálculos. Un tipo de cálculos renales puede ser por uratos, otro tipo frecuentes por oxalatos. Forma complejos con el calcio, claro. Cristales que se van depositando en forma de microlitiasis, después cálculos más grandes, y no permite la absorción del calcio, actúa como un antinutriente. Y tiene predilección por los sitios donde hay inflamación. Entonces va directo a las articulaciones inflamadas, a donde hay dolor, al cerebro. Cuando hay neuroinflamación, en los niños con autismo, por ejemplo, evitamos los oxalatos. Cuando hay muchos hongos candidiasis, las cándidas propician todo esto, ¿sí? Capítulo ¿Y qué pasa? 9 del libro de Graciela. Claro, ahí capítulo está todo. 9. Y, exactamente, ¿qué pasa? Por eso no hay una dieta única para todo el mundo. Yo recalcaría esto. De pronto tomar los jugos verdes. El boom de los jugos verdes. Todos los días me tomo mi batido de espinaca. Claro, el que no puede, por el tema de oxalato, lo estamos matando. Entonces hay que tener cuidado. La papa es porque tiene mucho almidón. Mucho almidón. Y aparte, claro, la papa común, ¿no? El zapallo tiene almidón, por supuesto, pero es mucho más digerible, tiene mucha fibra soluble. Los papines andinos sí, porque aparte se los cocina apenas al vapor y ya quedan blanditos y con cascarita. Agua filtrada de la mejor calidad posible para beber y cocinar. Bueno, última cosa, digo los oxalatos, pues ya ha quedado esto. A ver, esto a cualquier persona, una dieta baja en oxalatos, no es necesario. Si el intestino está sano, no está permeable, si tenemos las bacterias adecuadas que se alimentan de oxalato, no van a entrar masivamente. No hay problema. El tema es cuando hay patología, ¿sí? Claro. Y en casos de artritis, inflamación, no doy dieta. Tengo el cuidado de dar dieta baja en oxalatos, ¿sí? No el agua de botella, aparte tiene plástico y esos plásticos nos roban nutrientes, se acumulan en el cuerpo, actúan como interruptores endocrinos, exceso de algunos minerales en el agua y bueno, y mucho cloro también, que el cloro sirve para matar las bacterias, las malas, pero también las buenas, y nos va a seguir desequilibrando la microbiota. Así que utilicen un buen filtro, en la canilla, bajo mesada, un purificador. Fruta, consumo moderado, para no abusar. La consigna es no abusar de los carbohidratos. Leche y lácteos en general también tienen, como dice Laura, derivados opiáceos, ¿sí? Del gluten, la gluteomorfina, y de los lácteos. La caseína es la principal proteína de los lácteos, de vaca sobre todo, y de ahí deriva la caseomorfina, que son endorfínicos derivados de la morfina y atraviesan la barrera hematoencefálica, generan mucho entusiasmo, potencian las adicciones, los deseos adictivos, y entonces por eso cuesta tanto dejar de consumirlos o pensar en dejar de consumirlos. Son 2 a 3 semanas hasta que nos logramos deshabituar de ese círculo vicioso adictivo. Y hablamos de leche y lácteos en general, con algunas salvedades, porque eso ya va a depender del paciente, de las posibilidades, de la transición que va haciendo. Exacto. ¿No? De pronto, dejar de consumir lácteos y leche de vaca está buenísimo. Se puede en algunos casos, si no se va a dejar de consumir un 100% los lácteos, reemplazar por una buena leche de cabra, queso de cabra. Sí tiene caseína también, pero no es la beta-caseína A1 de la leche de vaca, que es peor.
Siempre doy el ejemplo. La cabra tiene un estómago, la vaca tiene 4. Entonces ahí ya se dan cuenta que es diferente. Claro, buenísimo. Y además, en general, está menos procesada, industrializada. Después, en Buenos Aires hay otras opciones, acá no, salvo que la concedan directo del campo, de una buena vaca, pero ahí está la choza, que es en Buenos Aires lácteos de vaca, Vacas Felices, tenemos una excelente manteca y también con esa manteca se puede hacer ghee. También se puede hacer con manteca convencional ghee, que es mucho más sana. Se utiliza mucho en la medicina ayurveda. Lo enseñamos a hacer en el taller, puede ser la manteca clarificada. Lo hicimos en el anterior, si querés le digo a Noralí de hacerla. Sí, es la manteca clarificada. Es un mito esto de que la grasa engorda, o la grasa nos hace mal, o tenemos colesterol y no podemos consumir, como dicen, yema de huevo. Eso no. Yema de huevo, sí. Hay que resucitar a la yema de huevo. Buena calidad de manteca, ghee, palta, nueces, almendras, todo eso sí. Dulces industriales, azúcar, sobre todo azúcar blanco, refinado, no abusar del azúcar mascabo tampoco. No. Y si hay una indicación de restricción en el consumo de hidratos de carbono, tampoco azúcar mascabo. Jarabe de maíz de alta fructosa, esa es la sigla. La industria alimenticia lo usa para endulzar, es más barato que el azúcar y es más diabetogénico y obesogénico que el azúcar, ¿sí? Y el exceso de fructosa también genera un exceso de ácido úrico, a veces el problema de ácido úrico elevado que produce cálculos o gota. No tiene tanto que ver con el consumo de proteína, sí, por supuesto hay que restringir la proteína, pero tiene también un papel importante el exceso de fructosa en el trastorno del metabolismo del ácido úrico y la acumulación en el cuerpo. ¿Tienen que dejar de comer postres y helados? No, tienen que aprender a hacerlos riquísimos con otros ingredientes, por supuesto. Todos los productos elaborados con estos endulzantes, que además, dicho sea de paso, tienen decenas de ingredientes tóxicos, además de esto. Sin endulzantes sintéticos, sacarinas, aspartamo, ciclamato, sucralosa, etcétera. Producen un gran desequilibrio metabólico, además de desequilibrios metabólicos, algunos ser cancerígenos, también alteran la microbiota, que son las bacterias que nos habitan, y de ellas dependen también nuestras elecciones alimenticias, los estados de ánimo, la producción de neurotransmisores. Sorprende porque hay muchos alimentos que están sumamente disponibles en todas partes y que seguramente muchos de ustedes tienen en la alacena, en la heladera, que tienen aditivos que son considerados de alta toxicidad, que hay una concentración mínima permitida o máxima permitida, pero claro, en ese ingrediente, en ese alimento. Si la persona come 3 paquetes o 4 paquetes de eso mismo o de otra cosa que tiene la misma sustancia, se produce por bioacumulación mayor toxicidad. Entonces, empecemos a cuidar y a comer más naturalmente. Muchos de los síntomas que puede tener la persona son generados por estos aditivos alimentarios y no lo sabemos, ¿sí? O potenciados por los mismos. Y voy a mencionar entre ellos al glutamato monosódico, que está en todos lados. Claro, busquen en Google si quieren glutamato monosódico, el veneno de los 1001 nombres, ¿sí? Porque tienen 1001 nombres. Porque FDA y otras instituciones que regulan los alimentos no termina de prohibirlo, porque claro, es el aditivo adictivo por excelencia. El famoso coma uno y no dejará ninguno. Están en galletas, están en snacks, están en caldos, en salsas, en saborizantes, en alimentos para bebés. Atiendan a esto, lo encuentran como Ajinomoto E621, INS 621. También produce obesidad, trastornos a nivel celular. Mucha info sobre eso. Y bebidas gaseosas comunes o light, aguas saborizadas, jugos en sobre, envases Tetra Brick y envasados en general. Hay confusión, por ejemplo, sobre un jugo de cítricos muy conocido, que todavía se cree que es equivalente a consumir un jugo de naranja recién exprimido y nada que ver. Acá de todo esto está bueno que se lleven 1 o 2 consignas y es la base para el cambio alimentario, ¿sí?
Esto, para todas las patologías mencionadas, hay que retirarlo, o en lo máximo posible. Todo esto lo podemos ir haciendo gradualmente, ¿sí? Pero es más, para hacer prevención, para construir salud, para hacer salutogénesis, para procurar en la niñez un mejor pronóstico a largo plazo. ¿Sí? Hoy la expectativa de vida, hay varios estudios, pero promedio de niños nacidos a partir del 2000, 55 años, menor que la de sus padres y con enfermedades crónicas, muchos problemas, inclusive en edades tempranas que antes eran patrimonio de adultos. Carnes y huevos que sean de animal de pastoreo, vaca que coma pasto, que tenga la menor cantidad de químicos posibles en el cuerpo, pero hay, sí. ¿Acá no hay carne pastoril? Es como, hay que... Bueno, tengo pacientes, por ejemplo, sobre todo los papás de pacientes con autismo buscan... ¿no? Tengo un paciente que come ganso, por ejemplo. Sí, sí. Pescado, lo ideal es que sea de zona costera y de agua no contaminada, ¿sí? Bueno. Acá no, y dentro de los pescados a los que se accede, claro, congelado. No. Pero, claro. Sí. No es lo ideal. Pero no el salmón, si no el salmón, que el salmón es de criadero, coloreado artificialmente. Les puedo decir sí es que hay que tener en cuenta la bioacumulación, ¿sí? Y la biomagnificación. O sea, si el pescado es de la cadena alimentaria, es comido por otro pescado más grande y a su vez ese es comido por otro pescado, se concentran los metales que tenía el primero y el segundo en el tercero. Entonces, de la cadena alimentaria podemos buscar los pescados más chicos. Vamos a ver los 10 pasos. Los 10 pasos, ¿sí? Y están invitados al taller del sábado 7, que va a ser, ese sí, pura demo de cocina y degustación. No hay nada práctico, de teoría. Bien práctico. Es todo preparar y comer. Exacto. Y después está la posibilidad de hacer consultas de reeducación nutricional con Laura para todas las pautas para el cambio de hábitos alimentarios, ¿sí? Que los que ya son pacientes míos, algún nutricionista, puede entrar el plan para ir a lo más específico que cada uno necesite. Comenzamos abandonando en un tiempo pautado con nosotros mismos los siguientes productos. Acá va una consigna. Quiero que de acá, al final les voy a preguntar, se lleven una acción extraordinaria, diferente a lo que venían haciendo, ¿sí? Que esté en la medida de las posibilidades, pero que sea un estiramiento a la vez para ustedes. Una de estas... Busquen la que más cuesta. El helado, bueno, facilísimo hacer helado casero. Podemos hacerlo de entrada al 100%. O pautar, cada semana voy reduciendo un 50%, después un 50% más, o un 30%, después un 30% más. Y háganlo pautado, poniéndose plazo, sucesivamente, hasta donde puedan, aunque no sea el 100%, van a ir registrando en su cuerpo. Háganlo días completos, si al 100%, porque con el gluten es la ley del todo o nada. Todo el día comen, no sé, 90% sin gluten, comen el 10% y ya de vuelta se produce la inflamación intestinal. Prefiero que durante toda la semana no coman nada de gluten y eventualmente unos sándwiches, una porción de pizza en algún evento y sientan la diferencia también. Con el autoconocimiento va a ser que sea esto que dice Gra, el 50, el 70, el 100... Vayan viendo cada uno de ustedes hasta dónde, no sufrir. O sea, si yo decido dejar las harinas, bueno, ¿con qué puedo ir suplantándolas? La primera semana, como dijo Gra hoy, galleta de arroz o un pan de masa madre o pan de harina sin gluten. Y ¿por qué no un galletón de mijo? Eso sería espectacular. Ahí estamos consumiendo un hidrato compuesto, estamos comiendo un cereal, nos estamos recontraalimentando y no estamos comiendo ningún tipo de harina. Y sigue siendo un hidrato. Te les doy una consigna muy cortita. Van a mirarse con la persona que tienen a la par
de a dos, y en 2 o 3 minutitos nada más va a hablar primero uno, después el otro, y le van a decir: a mí hasta ahora, de todo lo que vi o escuché, lo que más me moviliza o más me hace sentido, o lo que me está faltando trabajar, o lo que quiero aprender o llevarme, es lo siguiente. Una o dos cosas, cortito, intercambien con los compañeros de la par, ¿sí? Bueno, empezamos.